Y está en nuestro estudio el senador nacional Esteban Bullrich por la provincia de Buenos Aires, senador. Así es. Bueno, ayer se dio a conocer un informe de una comisión bicameral que tiene que ver con este episodio trágico para todos nosotros, que es el hundimiento del Ara San Juan. Pero Cambiemos firmó otro informe en disidencia con el que se conoció oficialmente. Coincidimos en prácticamente todo el informe que trabajó sobre 3 áreas, diría, ¿no? En este año y medio, un poco más de trabajo de la comisión. Primero, ¿qué puede haber sucedido? Y hacemos una hipótesis de lo que haya sucedido con mayor probabilidad. Ahí coinciden. Ahí coincidimos totalmente. Se declara un incendio en el submarino la noche del 14 de noviembre del 2017. Ese incendio se declara controlado también a las 2 horas. Claramente, al ir en inmersión y no haber controlado el incendio, se empezó a acumular hidrógeno por no haber ventilación hacia el aire. Y esa acumulación de hidrógeno eventualmente explota y genera la inhabilitación del submarino. El submarino comienza a irse a profundidad, a los 700 metros implosiona Así que puede decirse, en principio, una falla eléctrica. Hubo una falla eléctrica que se creyó controlada y no estaba controlada. Bien. Ahí ya marcamos 2 temas que vale la pena remarcar. Uno es, se subestimó ese incendio, primero obviamente por la tripulación, pero sobre todo por los mandos que estaban en tierra. Había un antecedente santo de un incendio en el mismo Ara San Juan, en el banco de baterías, en el año 95, que había tardado 48 horas en controlarse con los cuerpos de bomberos de Mar del Plata, porque esto sucedió en el puerto de Mar del Plata. Con ese antecedente nosotros creemos que se subestimó y que los mandos de tierra deberían haber hecho algún planteo adicional respecto a si realmente estaba controlado y no permitir que el submarino fuera en inmersión. Si no hubiera ido inmersión, el submarino no hubiera... Ahí no hubo diferencias. Ahí no hubo ninguna diferencia. El segundo. En el manejo de la crisis, también acordamos, todos en la comisión, que la Armada primero tuvo esta subestimación y luego los mandos manejaron mal la información, inclusive ocultando información a los mandos civiles, al ministro de Defensa y al personal del Ministerio de Defensa. Esto, sobre todo, lo marcamos porque se ocultó la información de este incendio del que hablamos. La Armada no le informa al Ministerio de Defensa que había habido un incendio. Lo que dice que tenemos un submarino en emergencia. Tenemos un submarino en emergencia, no hablan del incendio y esto obviamente era una información clave, ¿no? En este momento, allí había un jefe operativo. Sí. Estaba el jefe de la Fuerza de Submarinos, que era el capitán Villamide. Arriba de él estaba el jefe o el comandante de alistamiento y adiestramiento, que era el comandante López Maceo, y luego el almirante Srur. Bueno, el señor que estaba en Montevideo. El jefe de la fuerza, el jefe de Estado Mayor, estaba en Montevideo. Estaba en Montevideo. Bien. Había otro que estaba en el Chaco. Sí, López Maceo estaba en una campaña de vacunación en el Chaco. Bien. Y Villamide estaba en la base de submarinos. Bien. Entonces, nosotros creemos que en ese manejo de información y la no información al Ministerio de Defensa también hay un tema para plantear de cómo la Armada manejó esto. Y ahí tampoco tenemos diferencia. Ahí estaban de acuerdo. Estamos de acuerdo. La única diferencia es que se plantea que la oposición, la comisión tenía 8 legisladores de la oposición, 4 del oficialismo. La oposición plantea que hay responsabilidad también del ministro Aguad y nosotros entendemos que no la hay. Primero porque el equipamiento en sí de la Armada es responsabilidad de la Armada y en el manejo de la crisis la Armada no informó como debía a las autoridades civiles. Sí hacemos un planteo político, y me parece importante marcarlo, Santo, en donde también coincidimos todos. Uno, que ha habido a lo largo de los últimos años, 20, 25 años, una mirada ideológica a las Fuerzas Armadas. Se le han endilgado pecados del pasado a las Fuerzas Armadas del presente, y eso ha hecho que la inversión en el equipamiento de las Fuerzas Armadas en general y de la Armada en particular no sea el adecuado. Doy un ejemplo con el submarino San Juan. Una reparación de media vida, que es lo que atravesó el submarino San Juan, que es básicamente desarmar el submarino. Cada tantos años, esta reparación de media vida a las naves, hay que sacarlas. 25 años hay que sacarlas en tierra, desarmarlas y volverlas a armar. Tarda 2 años y medio en el mundo, acá tardó 9 años por falta de financiamiento. Entonces creemos que ahí esa mirada ideológica no permitió... Se habló mucho de los tipos de las baterías, ¿no?
Las baterías que se mandaron a reciclar y no se compraron nuevas. Esto me parece es un buen punto y quiero marcarlo. No vemos un problema en la reparación de media vida, hay un solo planteo que es los medidores de hidrógeno que se plantearon, pero igual el submarino mantuvo los dos sistemas, el que tenía originalmente y uno nuevo. Así que no vemos un problema en lo que fue la reparación, sí en el tiempo que tardó. ¿Por qué? Porque al no estar el submarino disponible para las tripulaciones, se perdió el recambio, la transferencia generacional de conocimiento y de experiencia que uno tiene cuando el submarino está navegando. Y eso obviamente creemos que tuvo un impacto. Y el segundo punto es que tenemos que definir la dirigencia política qué queremos hacer con nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros creemos, y ese es el camino que estamos recorriendo, tenemos una mirada de usarlas como una fuerza estratégica. El mar argentino es claramente, creo yo, el próximo vaca muerta en muchos sentidos, principalmente por la pesca, pero ahora también estamos comenzando la exploración de energía, de petróleo y gas en nuestra plataforma marina, con lo cual lo tenemos que cuidar. Y la Armada, para cuidar el mar argentino, necesita equipamiento. Entonces, tenemos que poder separar lo que fue la mirada ideológica de las Fuerzas Armadas con el uso estratégico de las Fuerzas Armadas, y eso es una definición política. Bien. ¿Y ahí donde no se pusieron de acuerdo? Ahí sí nos pusimos de acuerdo. Bueno, ¿dónde no se pusieron de acuerdo? En la responsabilidad del ministro Aguad. Nosotros creemos que el ministro, en este caso, no tiene una responsabilidad en lo que sucedió, y en el manejo de la crisis creemos sí que... ¿Alguien dijo de la oposición impericia del ministro? Pero si uno lee el informe, y yo ayer en mis redes sociales, están las páginas tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, que está el informe completo. Si uno lee el informe, claramente no está demostrado eso, no hay una impericia. Acá lo que sí hubo... Pero se habla de impericia en el informe de la mayoría. Se habla el informe de la mayoría habla de eso, sí. Nosotros obviamente... Eso es una diferencia. Es un planteo, sí. También algunos decían que se podía imputar al presidente de la Nación. Sí, se planteaba el jefe de gabinete, se planteó muchas cosas. Yo creo realmente que ahí es donde nos diferenciamos. Creo que se está buscando un ruido político mayor, y me parece que realmente lo creo que es una pena, porque es un trabajo de muchos meses en donde realmente revisamos, hay mucha información muy importante en el informe, que creo que además puede servir no solamente para, como decía, para esclarecer un poco lo que sucedió, sino también para esta mirada renovada, porque sí hay un tema que también tiene que ver con la inversión en equipamiento, que hay una cultura en las Fuerzas Armadas de utilización de equipamiento que no está en óptimo estado, y creo que en parte eso hizo que se subestimara el incendio por parte de la Armada. Están acostumbrados a andar en un equipamiento que no está en el estado óptimo de funcionamiento, y eso creo que hay que cambiarlo también. En el informe, no sé si de ustedes o de la mayoría, que es el informe oficial, ¿se habla de enfrentamiento entre los mandos? En eso coincidimos. Se vio claramente en las declaraciones que hubo, que había diferencias entre los mandos de la Armada, claramente. Que excedía a lo que estaba ocurriendo en el excedía absolutamente, pero que creemos perjudicó el enfrentamiento de la crisis por parte de la Armada. Por eso nosotros planteamos, circunscribimos a la Armada el problema, pero lo hacemos con pruebas muy claras, ¿no? Señor senador Esteban Bullrich, muchas gracias. No, gracias a ustedes, Santos.